Tengan todos un feliz día, estimados estudiantes. Espero que todos se encuentren muy bien de salud. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y a sus familias. Vamos a continuar con las clases en línea. Ya finalizamos los temas de las mezclas, los tipos de mezclas y la separación de mezclas. Ahora nos vamos a enfocar en el contenido de las pérdidas de minerales del suelo. Bien, una pequeña reflexión que dice de la siguiente manera: la fe no hace que las cosas sean fáciles, hace que sean posibles. Lucas 1:37. Bien, en esta situación que estamos viviendo, esta emergencia nacional, esta emergencia mundial, no perdamos la fe, no dejemos de orar, no dejemos de pedirle a Dios, de pedirle a Mamita María que interceda en nuestras familias, que interceda en nosotros, que interceda para los médicos, para todas esas personas que se están arriesgando. Y sobre todo, también no dejemos de pedirle a San Juan Bosco para que nos ayude e interceda también por todos. Ahora sí, vamos a iniciar con lo que sería el contenido. Antes de iniciar con la pérdida de minerales, recordemos que es el suelo. El suelo es el soporte de vida en la tierra. En él crecen las plantas que son el primer eslabón de la cadena alimenticia. En algunos lugares el suelo es afectado por aspectos ambientales y humanos. Esto ocasiona un deterioro progresivo que lo lleva hasta perder su propia fortaleza, por lo cual el suelo va a cambiar todo el tiempo. Bien, recordemos que el suelo, ustedes me dirán, es que solo es el suelo. No, el suelo es el soporte de vida en todo nuestro planeta Tierra. En él se da la vida, en él se dan las plantas. Recuerden que todo va enlazado y en cadena. Las plantas son el primer eslabón de la cadena alimenticia. Sin las plantas los herbívoros no se pueden alimentar, sin ellos no se pueden alimentar los carnívoros, y así va la cadena hasta llegar a nosotros. Nosotros dependemos del suelo, ya que somos seres vivos los cuales se alimentan tanto de plantas como de animales. Por lo tanto, necesitamos del suelo. Por muy sencillo que miremos, una capa de tierra es muy importante en nuestra vida. ¿Y qué es lo que pasa? Que en bastantes lugares de nuestro planeta el suelo se ve afectado, ya sea por factores ambientales, pero principalmente por factores humanos. ¿Qué es lo que va a ocasionar esto? Un deterioro en el suelo, provocando lo que es la famosa erosión, en el cual el suelo se va rajando, se va partiendo y ya no se puede utilizar. Es decir, se va haciendo pedazos y ya no se puede utilizar esas partes del suelo. Y si no se puede utilizar para cultivar, pues no se van a poder dar plantas. Así de sencillo. Como decíamos, la erosión es un proceso natural por el cual las corrientes de agua o el viento arrastran parte del suelo de unos puntos a otros. Esto es muy importante porque es la forma en cómo naturalmente materiales fértiles se desplazan de un lugar a otro para que estos últimos recuperen su fertilidad. Bien, recordemos que en la erosión, como lo vemos en la imagen, el suelo se está haciendo pedazos, se está partiendo, etc. ¿Qué es lo que pasa? El agua, por eso el agua y el viento intervienen, se filtran en las capas del suelo y esta acumulación de agua es lo que permite que el suelo se vuelva tal y como nosotros vemos en la imagen. La erosión del suelo en sí no es propiamente mala, es parte de un proceso natural de renovación de los suelos. El problema radica cuando la erosión se desarrolla tan rápidamente que los suelos erosionados no se logran recuperar de nuevo. He ahí el detalle. En sí la erosión, propiamente la erosión, este fenómeno no es malo, no es negativo, porque es un fenómeno natural que se puede dar en todas partes de la naturaleza. El problema es cuando esta erosión se desarrolla y se está desarrollando constantemente que el suelo no se logra recuperar. Porque en bastantes lugares se ha provocado la erosión. Y a medida pasado el tiempo, que el agua ya no filtró ni el viento, el suelo se ha recuperado. Pero ¿qué pasa cuando no cesa? Entonces ahí es donde se perjudica todo el suelo. Ese es el problema. Algunos factores que influyen en la erosión son uso de terrenos para pastizales, construcciones sin medida y la erosión es provocada por la lluvia. Cuando hablo de uso de terrenos para pastizales es que algunos suelos lo llevan al exceso para formar pastizales. Y esto lo que implica es el uso de químicos para que esto se forme. Y esto da o provoca que se empiece a dar erosiones en esos aspectos, en esas partes del suelo o en esas zonas.
Y como está constantemente el uso de pastizales, pues la erosión también va a ser constante. A tal punto que no se va a lograr recuperar ni se va a lograr formar los famosos pastizales y el suelo se va a perder. Construcciones sin medida, pues las construcciones de escasas en aumento, o sea que no tienen medida y están en constante aumento, provoca un gran deterioro al suelo. Aparte que nos están limitando, también lo provoca daño. Y como veíamos, la provocada por lluvias. Cuando son temporadas o temporales de inundaciones, estos también perjudican al suelo. Lo dañan porque el agua filtra y hace pedazos la capa del suelo. Toda esta superficie se parte. ¿Y qué es lo que va a provocar eso? Pues que ya no se puede utilizar. Ahora bien, si las lluvias pues se calman, el suelo se va a recuperar, la erosión se va a finalizar y el suelo va a llegar a su estado natural. El problema es cuando las lluvias no paran. Y aquí es donde es un factor ambiental en el cual el hombre ha tenido influencia. Si no, vean el deterioro en la capa de ozono y los cambios climáticos drásticos que tenemos, ¿verdad? Por ese motivo es que es provocado también por el desgaste que el hombre le ha hecho a la naturaleza, pues así es como se provocan todos estos cambios climáticos, que a la larga termina afectando al propio ser humano. Al incidir la lluvia en los terrenos con poca o ninguna vegetación, se comienza a dar el arrastre de partículas del suelo. Debido a todas las corrientes que se forman, este arrastre se lleva primero a las partículas más pequeñas de los terrenos. Cuando el agua filtra es como si corriera un río dentro de todas esas capas del suelo. Y a medida se va filtrando más el agua de la lluvia, o cualquier agua, pues se va a provocar que el suelo se vaya extendiendo la erosión en toda esa zona. En las capas superficiales de los suelos se concentran gran parte de los nutrientes y humedad que las plantas necesitan para subsistir. La pérdida de estas capas por la erosión puede causar que un suelo se vuelva estéril, y esto es lo que provoca la erosión. El exceso de erosión va a hacer que todos estos nutrientes que el agua puede recibir del suelo, como la humedad que las plantas la necesitan para subsistir, se seque. Y el suelo, por lo tanto, va a pasar de ser un suelo fértil, en el cual se puede cultivar y puede darse vida, especialmente a las plantas, y va a ser un suelo estéril. Algo que solo va a ser que va a estar desgarrado totalmente y no va a tener ningún nutriente para la vida. Los seres humanos contribuyen a la erosión cuando eliminan la vegetación natural y el suelo queda desprotegido a la acción del agua y del viento, por lo que la erosión termina matando al suelo. Vean, la deforestación constante que se está provocando y la pérdida de zonas verdes, que son el escudo para el suelo, todas esas zonas verdes ahí es donde va a recaer la mayor cantidad de agua. Y el agua absorbida por el suelo va a ser la necesaria para las plantas. Pero si se ha deforestado y ya no hay zona verde, pues el agua va a recaer todo en el suelo. Y esto va a provocar un mayor exceso. Y el exceso va a dar origen a la erosión. Si no, vean, el ser humano es el que ha contribuido a eso, a deforestar y a eliminar todas zonas verdes. Y a la larga todo eso termina afectando al mismo ser humano. Bien, finalizando este contenido, trabajarán en la página 108 de su libro de texto. Lo mismo que le digo en los otros videos, cualquier pregunta me la hacen por T-Box. Y si no, me la hacen en las reuniones en Zoom los días jueves, tenga la anotada ahí y me la realiza ese día y yo se la solvento. Esto ha sido todo de mi parte, tengan todos un feliz día. Bendiciones.